Saludos a todos, bienvenidos al día 7 de la fiesta de tabernáculos, que es el último día de la fiesta, pero ya que hay un día más, llamado el octavo día, que será el último gran día, es muy interesante cómo hay un principio y un final, y siempre que hay un principio hay un final. Y aquí estamos en el último día de la fiesta de tabernáculos, y claro, será un tiempo de gran cosecha. Nosotros no conocemos la extensión completa del plan de Dios desde su punto de vista. Entendemos un resumen de ello de la Biblia y de los días santos y de las profecías. Pero qué tan profundo, qué tan detallado, cuánto, será algo maravilloso porque seremos parte de ello. Nosotros vamos a ser reyes, sacerdotes y administradores sobre esas ciudades y distritos, y vamos a regir el mundo entero, a la manera de Dios. Así es que vayamos a Apocalipsis 20 y comencemos desde el versículo 4. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que va a suceder durante el milenio. Apocalipsis 20, versículo 4. Y piensen en esto mientras lo leemos. ¿Por qué? Porque aquí estamos nosotros. Nosotros somos los débiles, somos los pocos, los llamados y los escogidos. Ahora, al leer algunas de las cosas que John Gunther acerca de los martirios de los santos, y eso fue algo que se llevó a cabo hasta la mitad o finales de los 1600. Hubo hermanos ahí cuyo examen fue si iban a ser fieles a Cristo hasta la muerte, cuando estaban enfrentando a exterminación inmediata por aquellos que querían matarlos. Así que pongan eso en sus mentes y vean si eso puede ayudarles a entender de que aunque tengamos problemas, porque todos tenemos problemas y pruebas y dificultades, sí los tenemos, pero que no son nada comparados con los problemas que ellos tuvieron. Es absolutamente asombroso. Vamos a Apocalipsis 2. Vamos a Apocalipsis 2. Vamos a ver qué le dijo Dios a la iglesia en Esmirna, porque esta es la iglesia que sufrió más persecución y muerte. Porque esa fidelidad tiene que ser hasta la muerte. Y también recuerden que el bautismo es una sepultura. Y nosotros somos unidos y estamos sobrepuestos, unidos, como dice en Romanos 6, al sacrificio de Cristo, que es una cosa asombrosa de entender. Porque el bautismo es nuestra promesa hacia muerte, hasta la muerte, de que seremos fieles. El mundo es regido por Satanás, el diablo, hoy, y él nos odia, y él odia a la iglesia, él odia a Cristo, y él odia a Dios el Padre. Y hace todo lo que puede para socavar y destruir a la iglesia. Ahora, Apocalipsis 2, versículo 8. Y al ángel de la iglesia de los esmirnianos escribe: estas cosas dice el primero y el último, quien estaba muerto, pero está vivo. Ahora, el mismo hecho de la resurrección de Jesucristo es una garantía de que nosotros seremos resucitados, que todos los santos serán resucitados. Verso 9, conozco sus obras y tribulación y pobreza. Las personas piensan que si tienen una bendición de Dios, una bendición material, ¿verdad?, de alguna u otra cosa,
Piensan que tienen el favor de Dios. Y eso puede ser cierto, pero ¿cuánto va a durar eso? Dice, conozco tus obras y tribulación y pobreza, pero son ricos. Y dice, y la blasfemia de aquellos que se declaran a sí mismos judíos, que eso es los verdaderos cristianos. Y esa es la blasfemia de la Iglesia Católica y la blasfemia de los islámicos. Dice, si no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. Ahora estamos viendo eso desarrollándose de nuevo en nuestro tiempo, siendo enfrentados a eso. Estamos viendo que se está desarrollando las cosas para el martirio final, como lo encontramos en el quinto sello en Apocalipsis 6. Y aquí en el versículo 10 dice, no teman ninguna de las cosas que están a punto de sufrir. He aquí, el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes a prisión para que puedan ser probados. Y tendrán tribulación 10 días. Sean fieles hasta la muerte y les daré una corona de vida. Ahora, este es un mensaje muy corto, pero es muy poderoso, en verdad. Versículo 11. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos escuchar a Dios, necesitamos escuchar su palabra, necesitamos estudiarla, necesitamos orar sobre ello, necesitamos vivir por ella. Verso 11. Aquel que venza no será herido de la segunda muerte. Así que ese es un pequeño repaso de cómo era en ese entonces y cómo será en el futuro. Ahora, cuando venimos acá a Apocalipsis 20, versículo 4, vemos este martirio de nuevo. En el versículo 4, y esto vamos a tener que responder a la pregunta, si es que realmente amamos a Dios, el Padre, y a Jesucristo hasta la muerte. Porque muchas personas vienen al cristianismo de este mundo buscando cosas buenas, buscando recompensas, buscando la felicidad. Pero esto es lo que van a encontrar, si es que son cristianos verdaderos. Apocalipsis 20, versículo 4, y vi a tronos y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado. Por eso tenemos que aprender y conocer lo que es el juicio justo. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos. Ahora, así justo como Jesús le dijo a la iglesia de los esmirnianos, de Esmirna, les dijo, no teman a la muerte, no le teman a la muerte. Él les dijo, yo estaba muerto, pero estoy vivo para siempre. Entonces, estos seremos nosotros. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5, esta es la primera resurrección. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esta, la segunda muerte no tiene poder. Y fue lo mismo que le dijo a los esmirnianos. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto es lo que tratamos de alcanzar. Por eso es que necesitamos conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, vivir por la palabra de Dios. Ahora, veamos todas las iglesias en Apocalipsis 3 y vamos a ver cómo tiene que ser con nuestra actitud, cómo necesita ser nuestra actitud y qué es lo que nosotros necesitamos hacer para permanecer cerca de Dios. Necesitamos guardar la verdad, necesitamos proteger la verdad, necesitamos descubrir más de la verdad, necesitamos aprender tanto como podamos.
Y necesitamos tenerla para que podamos distribuirla a otras personas. Ahora, aquí en el versículo 7 de Apocalipsis 3. Y el ángel de la iglesia en Filadelfia escribe, estas cosas dice el santo, aquel quien es verdadero, aquel quien tiene la llave de David, quien abre y nadie cierra, y quien cierra y nadie abre. Y esto muestra que Cristo está ahí para proveer el camino, para hacer las cosas, para hacer los posibles medios, para predicar la palabra, para guardar la palabra. Verso 8. Conozco sus obras. Pero es muy interesante que Jesús nunca dice, conozco tu fe. ¿Por qué? Porque la fe sin obras, como dice en Santiago, está muerta. Así que debe haber obras. Porque cualquier fe que tengamos produce las obras que hacemos. Y de hecho, todos tienen obras. Incluso se afirman tener fe. Y Santiago dijo, tú muéstrame tus obras por tu fe, y yo te mostraré mis obras por mi fe. Versículo 8, conozco tus obras. He aquí, yo he puesto delante de ustedes una puerta abierta y nadie tiene el poder de cerrarla, porque ustedes tienen poca fuerza. Y ahí es donde estamos ahora. Miren a todas las iglesias esparcidas por todos lados. No grandes, pequeñas. Muchas veces hemos visto cosas y hemos acusado cosas concerniendo el laodiceanismo, y estoy seguro que ha habido mucho de eso dentro de la iglesia, al igual que varias actitudes de las 7 iglesias. Sin embargo, al mirar a los laodiceanos, y menciono esto como una posibilidad, así que toco mi campanilla, ¿verdad? Especulación. No sé de ni una sola iglesia de Dios que pueda ser clasificada con rica e incrementada con bienes. Ahora bien, hay una iglesia que guarda el sábado que está enriquecida e incrementada con bienes y tienen 21 millones de miembros. Tienen iglesias, tienen edificios, tienen colegios, tienen hospitales, y ellos son los adventistas del séptimo día, quienes guardan el sábado. Y ellos mismos se identifican como laodiceanos. Así que tenga eso en mente. De lo único que les queda, que es cierto bíblicamente, es el sábado. Ahora, volvamos aquí a la iglesia de Filadelfia y veamos que ellos tienen poca fuerza y han guardado mi palabra. Esto significa guardar, observar y proteger. Todas estas cosas están envueltas en el significado de la palabra guardar. Y no han negado mi nombre. Ahora, de nuevo, así como los de Esmirna, estamos en contra de la sinagoga de Satanás. Y él está allá afuera haciendo todo lo posible para destruir el cristianismo nominal del mundo, y vendrá también contra las iglesias de Dios. Verso 9. He aquí, yo haré de aquellos de la sinagoga de Satanás, quienes se proclaman a sí mismos ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo los haré venir y adorar delante de sus pies, y les haré saber que yo los he amado. Y esa es la clave de todo lo que hacemos. Tiene que ser amar a Dios, amarnos unos a otros, amar la palabra de Dios, proclamar la palabra de Dios, defender la verdad, entender más, pedirle a Dios que nos dé sabiduría y verdad. Todo eso está envuelto aquí. Verso 10. Porque han guardado la palabra de mi paciencia. Y hay muchos ataques contra ella. Hay muchas personas que están allá afuera dispuestas a conformarse
con la mitad de las cosas que podrían tener en el protestantismo o en el adventismo del séptimo día. Pero dice, porque han guardado la palabra de mi paciencia, yo también los guardaré de la hora de tentación la cual está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a aquellos que viven en la tierra. Ahora, no sabemos lo largo que será eso. No sabemos qué prueba será, pero Dios nos va a guardar de ella. ¿Cómo nos va a guardar de ella? Algunos van a morir, pero muriendo en la fe, estaremos en el sepulcro, estaremos en lo que es llamado el sueño de la muerte, esperando la resurrección. Versículo 11. De aquí, yo vengo rápidamente. Esto es cerca de cuando Él venga. Dice, retengan eso que tienen para que nadie pueda quitarle su corona. Y eso es lo que necesitamos hacer el día de hoy. Y por eso guardamos la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos y mañana el último gran día. Verso 12, aquel que venza, lo haré un pilar en el templo de mi Dios. Y él no saldrá más. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nombre nuevo. Eso es mucho. Entonces, con esto y mirando al futuro, pero ahora, no se preocupe por nada, no se preocupe por nada. Póngalo todo en manos de Dios. Él está ahí para ayudar. Él está ahí para bendecir. Él está ahí para guiarnos. Y dice aquí en el versículo 13, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, este será el mismo mensaje que estaremos dando durante todo el milenio. Vamos ahora a Miqueas. Miqueas 4. Porque hay una parte muy interesante acá en Miqueas. Es muy similar a Isaías 2, porque Miqueas también estaba predicando al mismo tiempo que Isaías. Cuando Isaías estaba predicando. Así es de que vamos a ver lo que está, es casi palabra por palabra lo que está ahí en Isaías. Pero vamos a Miqueas 4, porque esto es lo que se llevará a cabo a través del reinado de los 1000 años. Y esto va a ser algo asombroso. Imagínense lo que será. La tierra será el lugar más hermoso de lo que hayamos entendido. Y a todas las personas se les enseñará el camino de Dios. Miqueas 4, versículo 1. Pero será en los últimos días que la montaña de la casa del Señor será establecida en la cima de las montañas. Ahora, las montañas es similar a los gobiernos, es un símbolo de gobiernos. Dice, y será exaltada sobre los montes y la gente fluirá a ella. Y muchas naciones vendrán y dirán, vengan y subamos a la montaña del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Y Él nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus senderos. Ahora, cuando eso suceda, habrá muy poco crimen. Habrá muy poco pecado. Pero noten esto, Dios no va a quitar el libre albedrío. Y recuerden también lo siguiente, a la larga, y esto sucederá en el milenio, porque lo veremos lo que sucede al final del milenio, cuando lleguemos al final de este mensaje, ahí entra la corrupción. Al principio, todo será hermoso, maravilloso, y el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como los mares cubren la tierra ahora. Será algo grandioso tener todo eso. Versículo 3, aquí en Miqueas 4. Y Él juzgará entre mucha gente y reprenderá naciones fuertes y lejanas.
Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, y ellos batirán sus espadas en rejas de arados y sus lanzas en ganchos de poda. Nación no levantará espada contra nación, ni ellos aprenderán más la guerra. Ahora, notemos en el versículo 4, va a haber propiedad privada. Toda la economía se basará en el ciclo de 7 años y en el ciclo del jubileo. Y como hemos visto en Isaías 60, habrá gran riqueza, mucho oro, mucha plata y hierro. Todo esto serán cosas comunes. Ahora, no sabemos cómo será eso, pero recuerden lo siguiente. Cuando la naturaleza humana tenga todo lo que quiere, empezará a corromperse a sí misma. Y la razón es que, a pesar de todo, Dios no quitará el libre albedrío. Cada persona debe elegir ir por el camino de Dios. Cada persona tiene que elegir. Ahora, vamos a Isaías 66 y versículo 22. Isaías 66, 22. Vamos a ver cómo será. Porque el mundo entero estará guardando el sábado y los días santos. Isaías 66, versículo 22. Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, los cuales yo haré, permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerán tu semilla y tu nombre. En otras palabras, nuestro nuevo nombre es escrito sobre nosotros y permanece para toda la eternidad. Y mañana veremos lo asombroso que es el plan de Dios. Es increíble en verdad. Versículo 23. Y sucederá que de un mes a otro y de un sábado a otro vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice el Señor. Ahora, esto es algo grandioso. El mundo entero. Así que donde quiera que vaya a estar la línea de fecha internacional, ahí es donde empezará el sábado y la puesta del sol irá alrededor de la tierra y luego volverá al principio. Entonces será de día por esa porción y dará toda la vuelta. Es algo grandioso que sucederá. Y todos vendrán delante de Dios. Todos servirán a Dios. Todos conocerán las leyes y los mandamientos de Dios. Y como hemos visto en Isaías 30, ellos nos verán. Así es que nosotros les enseñaremos y les mostraremos el camino a seguir y cómo hacerlo y lo que necesitan hacer. Vamos ahora a Ezequiel 37. Ezequiel 37. Y vamos a ver lo que sucederá aquí. Será para todo el mundo, pero empezando con los hijos de Israel. Ezequiel 37. Aquí hay otra sección de las Escrituras que muestran que los hijos físicos de Israel también serán reunidos y que David será rey sobre todo Israel. Y con nosotros, como sabemos del Nuevo Testamento, los 12 apóstoles estarán sentados en tronos juzgando las 12 tribus bajo David. Ezequiel 37, versículo 21. Y el Señor hablando, ¿verdad? Y diles, porque él tomó un palo, ¿verdad? Reunió dos de ellos. Así dice el Señor Dios. He aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los reuniré a cada lado. Los reuniré
de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré a cada lado y los traeré a su propia tierra, y los haré una nación en la tierra de las montañas de Israel, y un rey será rey sobre todos ellos, y no serán más dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos, nunca más en absoluto. Y eso será maravilloso. Él los traerá de vuelta y será de esa manera. Y en el verso 23 dice que los salvará. Versículo 24 dice, y David mi siervo será rey sobre ellos. Y habrá un pastor para todos ellos. Y caminarán en mis ordenanzas y obedecerán mis leyes y las harán. Y eso es lo más importante, porque Satanás quiere venir ahora y trata de decirle a todo el mundo, no necesita tener leyes, no necesita tener estas cosas, cada quien puede hacer una ley para sí mismo. Claro que sí, así es como él destruye a las personas y a las naciones. Por eso él es removido y encerrado al principio del milenio. Verso 25. Y vivirán en la tierra que le he dado a Jacob mi siervo, la tierra en la cual sus padres han vivido, y vivirán en ella, incluso ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su gobernador para siempre. Más aún, haré un pacto de paz con ellos. Y esto es lo que Dios hará con todas las naciones. Un pacto de paz. Un pacto ahora para que puedan tener la oportunidad de vivir a la manera de Dios, de recibir el Espíritu de Dios, de crecer y vencer. Y después, al final de 100 años, como hemos visto en Isaías 65, entrarán al reino de Dios. Y después hay una parte que veremos en un momento, que es que aquellos que son pecadores, aquellos que no se arrepientan, aquellos que quieren insistir en ir por su propio camino, ellos morirán malditos, que significa que ellos esperarán la segunda resurrección para ser lanzados al lago de fuego. Ahora, me estoy adelantando un poco, pero es algo que se tiene que mencionar. Continuando aquí en los versículos 26 y 27. Y los ubicaré y multiplicaré y colocaré mi santuario en medio de ellos para siempre. Y mi tabernáculo estará con ellos. Es muy interesante, ¿no es así? Porque en Isaías 4 dice que en el monte de los olivos estará el gran tabernáculo de Dios, no el pequeño templo en Ezequiel. Esas son las medidas del segundo templo, pero no tiene nada que ver con el milenio. Entonces eso es lo que habrá en todo el periodo de los 1000 años. Y después llegamos al final y tenemos una situación. ¿Qué haremos con los pecadores? Y vamos a cubrir eso en un momento. Versículo 27, donde dice, sí, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Así es que va a ser una propuesta muy diferente a lo que tenemos ahora. Ahora, capítulo 38, los capítulos 38 y 39 de Ezequiel nos habla acerca de la invasión al principio del milenio por Gog y Magog y todas las naciones con ellos. Porque verán que Israel está ahí en paz, en ciudades sin murallas, y los pueblos no tendrán rejas. Todo estará en paz. Pero alrededor de 7 años adentrados en el milenio tendrán que venir de nuevo con ejércitos y vendrán a atacar. Entonces Dios los va a destruir, como lo vemos en Ezequiel 39. Así es que vamos a Ezequiel 39 y dice lo que sucederá después de que Él haya destruido los ejércitos.
Versículo 6. Ezequiel 39:6. Y enviaré un fuego sobre Magog y sobre aquellos quienes habitan en las islas, y sabrán que yo soy el Señor. Ahora esa es una gran declaración, porque a través del capítulo 39 muestra que esta batalla final será la última al principio del milenio que las personas conocerán, porque ellos sabrán que Dios es el Señor en la tierra. Y dice en el versículo 7, y haré conocido mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y no les permitiré más profanar mi santo nombre. Entonces las naciones sabrán. Ahora esta es la paz final para el mundo entero en el 7º año, y después será paz por el resto del periodo de los 1000 años. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo en Israel. Y dice aquí también en el versículo 21, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mis juicios, los cuales he ejecutado, y mi mano, la cual he puesto sobre ellos. Así que todos vendrán bajo la jurisdicción de Dios, bajo la autoridad de los santos, quienes serán reyes y sacerdotes. El milenio sigue después adelante, sigue adelante por 1000 años. Y dice en el versículo 21, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mis juicios, los cuales he ejecutado, y mi mano la cual he puesto sobre ellos, para que la casa de Israel sepa que yo soy el Señor su Dios desde ese día en adelante. Dice en adelante porque es a través del milenio. Y las naciones sabrán que la casa de Israel fue exiliada por su iniquidad, debido a que me fueron infieles. Y después dice que Él los ha traído de vuelta para que le fueran fieles. Y eso es algo grandioso. Y ellos serán enseñados todas estas cosas de la manera que Dios quiere. Así es de que vamos a hacer una pausa y volvemos.